Hola. Pero esto está desfasado, ¿no? Un poquito. Está desfasado, entonces hay que ponerle mute. Ahí, ya. ¿Viste? Mira, ahora estamos. Sí, yo lo tengo mute. Bien, y ahí podemos ver los comentarios de la gente, que es como Pero que lo... todavía no hay, o yo no estoy viendo. No, no, todavía no hay. Ah, ya. Hay una persona mirando. Debe ser Marielita. Hmm. Entonces esperamos un ratito. Esperamos un ratito. Recordar que hoy día vamos a conversar acerca de los documentos o contradocumentos, más bien. Sí, decir que se nos cayó la primera. Estábamos un poquito enredados con el YouTube. Bueno, yo estaba un poquito enredado porque Pero yo en el YouTube lo veo pegado. ¿Ustedes no? no, métete de nuevo. Ah, el Julio dice. Hola, Julio. Una persona mirando. ¿Y dónde dijo algo? No lo veo. No, me dijo a mí. Julio me mandó un WhatsApp. Ah, Hola, Julio. Estamos esperando un poquitito, porque Marielita además se va a conectar en un ratito más. No, no pudo ahora. Eh, así que vamos a hacer una historia a transmitir en vivo desde Instagram para convocar a un poquito más gente. Y empezamos en 2 minutos. ¿Les parece? ahora recién lo veo. Bien. Claro. Marielita se incorpora luego entonces. Marielita se incorpora pronto. Hola, hola, hola. Em, Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Por Instagram se está conectando gente. 7 personas. Les queríamos decir que estamos en el YouTube, en este momento en vivo, en el YouTube de Pranas Chile, para que se trasladen a ese lugar. Miren, ahí estamos. En el YouTube de Pranas Chile. yo me siento perdida porque veo en YouTube una cosa y en Zoom otra cosa. Como Claro, un te desdoblaje. sugiero bajar un poco, no, no mirar la pantalla del YouTube, sino que bajar para que puedas ver los comentarios. Pero los Solo los comentarios comentarios. van en el chat al lado, sí, eso lo estoy viendo. Ah, ¿lo ves al lado? ¿Sí? Ah. Hola, hola. Jonathan y Francisco te están saludando. Ah, de hecho tú lo veías y yo no, yo estaba en otro lugar. Tú estás mirando Sí, abajo y es Francisco al lado. Guerrero, Jonathan Armazal, sí, sí, sí. Y querides, todas las personas que se están uniendo aquí en el Instagram, estamos en vivo en este momento en YouTube de Pranas Chile, para que se unan ahí. Estamos en vivo en el YouTube de Pranas Chile. Así que pueden, pueden cambiarse a ese lugar. Ya vamos a comenzar, ahora hay 16 personas, parece. Sí, Hola Dani, Pame, Isaac. Hola, hola. tuvimos Gracias que por estar reiniciar. acá. Sí, y yo le estoy hablando a la gente de Instagram, perdón.
que también es que tuvimos que reiniciar, por eso estamos haciendo esto, tuvimos que reiniciar el YouTube. Entonces métanse de nuevo al YouTube de Planas Chile y ahí les va a aparecer. Ahí dicen que bueno que eh, Me están avisando por qué es lo el que significa. Instagram. Tú no tienes Instagram, pero Planas sí. Ah, pero IG significa Instagram. ¿Sí? Ah, no tenía idea. Pero 18 personas, quizá es momento de Sí. empezar. Comencemos y yo voy a estar ¿No? diciendo un ratito, cada un ratito, a la gente de Instagram que se vayan a YouTube, YouTube de Planas Chile, ahí estamos. Y llegó Marielita, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con todo. Hola, Vayan al YouTube de Planas Chile, queridas, querides, queridos. Hola Marielita. hola, Bienvenida, qué bueno que llegaste. gracias. Che, tengo el barbijo colgando. Ahí está, listo. Ahora te puedes limpiar un rato. Sí, sí, sí. Empecemos entonces. Yo estoy Sí, grabando ya la sesión de tardes. ¿Trajeron su vino? Por supuesto. no. Estamos en el YouTube de Planas Chile. Ya van varias botellas en estas tardes narrativas y otros vivos. Le va a hacer mal a tu salud tantos vivos. Rompope, dice Isaac. No sé lo que es rompope. Bueno, hoy día vamos a conversar, según lo que quedábamos el encuentro pasado, acerca de los documentos o contradocumentos terapéuticos. Y es muy raro hablar con dos imágenes que están desfasadas, porque veo a Ítalo haciendo una cosa en una imagen y en otra haciendo otra. Entonces, no sé a cuál creerle. Eh, No, tenés que mirar el Zoom, el programa Zoom, claro. sí. El otro va con delay. Eso, ahí está con delay. Estamos en el Pero YouTube. entonces hoy día vamos a compartir algo de la experiencia, del significado, de los fundamentos de lo que significa poder trabajar con contradocumentos de identidad, como les llamamos en general. Y no sé si, Ítalo, tú querías partir con, con un documento que querías leer ahora acá, con una Ujú. audiencia especial. ¿O Bueno, querías que conversáramos un poco antes de que lo leas? es tan difícil tomar una decisión en relación a esas dos opciones que quizás mi ansiedad me está diciendo que vaya inmediato a contar la historia. Mejor. Y voy a cerrar entonces ¿Escuchamos a tu acá. ansiedad? Ah, ¿Escuchamos a tu ansiedad entonces? escuchemos a mi ansiedad porque es buena consejera a veces. Vayan al YouTube de Pranas Chile. Estamos ahí y ahora nos salimos del Instagram. Besos. Bueno, sí. Estoy trabajando con una persona, un hombre adulto, joven, que yo trabajo con muchas personas que podría, con, con disidentes del sistema laboral dominante o oficial. Gente que ha estado muy en los márgenes por no participar de esa forma de producción eh, y de trabajo, ¿no? Eh,
Una de ellas es Ángel. Ángel ha trabajado en su vida en trabajos formales eh, en varias empresas y en varios roles distintos. Pero nunca se ha sentido bien trabajando en esos lugares. Nunca lo ha pasado muy bien. Eh, Siempre ha tenido esta sensación de estarle trabajando a un sistema o una empresa o por propósitos que no calzan con los suyos. Y esto empezó a ocasionar que se comenzara a marginar que se comenzara a marginar que el mismo sistema lo empezara a marginar de la posibilidad de generar plata, dinero, ¿no? Como de producir y de tener estas vidas independientes que se promueven, por lo menos en Chile. No sé en otros lados si es que es así. Por lo menos en Santiago de Chile, aunque él vive en el sur de Chile. Este hombre, su seudónimo que me pidió que usara es Ángel. Y entonces hace 2 meses atrás estuvimos conversando o como 3 meses atrás, perdón, acerca de un montón de ideas y de cuestiones que lo apasionan, como por ejemplo la escritura, como por ejemplo diseñar o pensar videos de YouTube. eh, y estaba interesado también en hacer un huerto en su casa. ¿Sí? Como buscar formas de sustentarse, de vivir por fuera de esta cultura dominante de lo laboral. Pero me decía que estaban estas presiones y estas voces o ideas de, de que para qué vas a hacer el huerto, para qué vas a escribir, para qué vas a hacer estas cosas, de qué sirve, para qué vas a hacer estas cosas que no van a generar dinero, que no van a producir nada de lo que se supone que hay que producir. Entonces empezamos a conversar acerca de esas voces y de esas ideas y de esos discursos, como a qué se parecían y de dónde venían, a quién le convenían que Ángel no estuviese haciendo un huerto, que Ángel no estuviese escribiendo un libro. ¿Quién le podía tener temor a las palabras que Ángel pudiese decir en ese libro o a la autonomía alimentaria que podía generar con el huerto? Y entonces empezamos a tener conversaciones en torno a estas expresiones y a estas voces. Y, y Ángel se conectó con las ganas de querer desafiar a estas voces. Y esto fue hace 2 meses atrás, o un mes y medio, me dijo, quería hacer esto de nuevo, estaba con todas las ganas, pero de nuevo dije, ¿para qué? Vinieron estas voces fuertes. Son voces que se reproducen en la cultura, en su familia quizás, o en la historia de sus amistades, o de lo que se supone que hay que ser, ¿verdad? Pero ahora empezó a escribir el libro, como súper comprometido con, con el desafío de estas voces. Y, y se empezó a conectar con su derecho a hacer lo que le gusta y su derecho a, a disfrutar. Y le hice un documento que él no ha visto y Ángel está aquí entre las personas que están mirando ahora y me autorizó y encontró que era una bonita idea que mostrara el documento bueno, que hay ahora 48 personas atestiguando, más ustedes 3. Así que les voy a leer simplemente el documento. Yo sé que hay mucho más que contar, estas historias son largas y complejas, pero yo sé que Ángel va a resonar con estos documentos y después lo vamos a conversar, qué tanto resuena. Y también con la esperanza de que esto nos anime también la conversación y además de las cosas que van a compartir ustedes.
Estoy buscando el documento. Chan, chan, chan. Acá es que tenemos que poner el tema musical. En el fondo, sí. ¿Se ve? Sí, ¿Qué? sí se ve, sí, sí se ve. Sí. Bueno, Ángel está escribiendo una novela, y me dijo que él escribía a mano y que le gustaba escribir a mano y después traspasar el texto. Así que hice una mini novela con sus palabras. Se llama Siendo adulto, siendo niño. Una hoja que ya no está en blanco por Ángel. Es primera vez que siento esta libertad de hacer lo que realmente quiero hacer. Es primera vez que me siento así de libre. Esa libertad de cuando uno es niño. Quiero jugar a la pelota con mis amigos y voy y después vuelvo y fin. La estoy volviendo a sentir, esa libertad, sin las presiones. No estoy tan presionado como estaba antes, esa autopresión. Pasé de la parte del no puedo y ahora estoy en el tránsito y disfrutándolo. Ese es el tema. Estoy yo solo en este viaje, sin estas ideas. Ni siquiera fueron al andén del tren. Corté lazos y listo, me liberé. Cuando me invitaron al parque, mi mamá y mi hermana, dije, ya, chao, fuera. Estas ideas que me quieren encerrar, que me quieren encerrado, aburrido. No, hoy día voy a disfrutar el momento, la compañía de mi mamá, de mi hermana. Esta es la vida que quiero vivir. El disfrute es como esos mejores amigos que te dicen, disfruta la vida, ya, weón, despabila, despierta, que te quieren y que te tratan bien. Esa libertad de niños, cuando nos juntábamos en la piedra, ¿qué hacemos? ¿Vamos a andar en bicicleta? Volvíamos a la casa y nos íbamos a la pileta, que parecía cancha de fútbol. Hacíamos carreras ahí, nos aburríamos, dejábamos las bicicletas y nos poníamos a jugar a la pelota, nos aburríamos y nos íbamos al cerro, nos aburríamos y jugábamos en la noche a algo. Seguíamos de largo, hasta las 11 de la noche. Comíamos algo y seguíamos jugando. De eso me acordé, ese día en el parque con mi mamá y mi hermana. Me corrían mis lágrimas. Disfruté esas lágrimas que corrieron. Darme cuenta de que estaba vivo, que seguía siendo el niño que disfrutaba jugando a la pelota. Lágrimas de alegría, lágrimas de gozo. Ese presente de niño quiero vivirlo de adulto, y ese es el próximo paso. Estoy en un desconfinamiento paso a paso. Hace tiempo que no tenía esta sensación de alegría, de estar con eso. Y yo no sé si tú quieres preguntar o pedir algo en particular, Ítalo, a propósito de esta lectura. No, quizás que anime la conversación o parte de la conversación junto con los otros documentos, porque Ángel está mirando y escuchando y le quiero preguntar a él después qué significó para él poder escuchar esta partecita de su historia con 53, 54, 55, 56 personas atestiguando. Eh, Algo que es tan importante y sí, estaría bien con eso, creo. Entonces podría ser como comentar un poco cuál es el sentido eh, o la esperanza también de poder traer y elaborar estos contradocumentos en el contexto del trabajo que queremos hacer, ¿no? ¿Por qué le decimos contradocumentos, no? Por ejemplo, ¿qué es lo que quiere subvertir? Yo quiero decir una sola cosa acerca de eso, por ahora, digamos, que es una característica que a mí me gusta mucho de los contradocumentos, es que nadie va a entender más este contradocumento que acabo de leer y los demás que van a compartir que Ángel. Y yo estoy realmente como
con ganas de escuchar a Ángel, de llamarlo después de esta conversación y preguntarle cómo estuvo para él la lectura, porque yo sé que son sus historias, sus imágenes, y también sé, por otro lado, que uno no tiene más que resonar con estas imágenes. En estos documentos, las personas cuyas historias están al centro son realmente las que saben de sus vidas, son las expertas en sus vidas. Y eso es muy potente. Sí, eso mismo quería, como aprovechando esto, como de quizás que pudiéramos comentar, ¿no? Porque a partir de lo que tú dijiste, nadie sabe mejor que Ángel lo que significa ese documento. ¿Por qué? Porque de qué manera está armado, construido, de dónde viene este documento, como para que él sea el que mejor puede saber de qué se trata. No sé si Nitzan o Marielita quieren comentar A mí, como documentadores. como documentadores, a mí lo que más me gusta de, de los contradocumentos, siguiendo lo que había dicho Ítalo, no solamente esto de que realmente solamente tiene sentido para la persona dueña del documento, eh, o sea, y que justamente eso, bueno, tiene que ver con cómo se lo hace, ¿no? Que tiene que ver con las palabras y con los saberes de la persona, ¿no? Con la que estamos trabajando, la o las personas. Eh, pero a mí lo que, o sea, lo que más, bueno, no sé, es muy larga la lista de lo que más me gusta de hacer contradocumentos, pero en parte tiene que ver con la creatividad y con la libertad que se puede, ¿no? O sea, como este formato, por ejemplo, que hizo ahorita a la hora de hacer como una pequeña novela, ¿no? Me pareció eh, que estaba muy bueno y que además, digamos, como esto que esté hecho en este formato tiene sentido para esta persona y para esta historia en particular, digamos, no es que yo ahora copio la idea y la uso porque quizá no le haga sentido a las personas con las que yo estoy trabajando. Entonces, como eso, ¿no? Que sea tan amplio y que pueda ser usar la creatividad y acomodarlo a la situación particular y que le haga como tantísimo sentido a la persona con la que uno está trabajando, eh, me parece que eso está muy bueno, como la versatilidad, quizás, esa no sé, me hago así como la palabra difícil. Y a la vez también, como que yo al principio más como que tenía esta idea de que el documento tenía que ser como súper wow, digamos, como por ejemplo este que acaba de subir, lo súper editado y todo lo demás, entonces como que me frenaba mucho cada vez que quería hacer uno porque sentía que lo tenía que hacer como súper bien y saber manejar programas de edición, entonces por ahí pedí ayuda a una amiga que es diseñadora y que diseña espectacular, pero bueno, ya es otra cosa, como otro tiempo, que claramente salen cosas buenísimas, pero por ahí se pierde como la inmediatez. Y después aprendiendo que una hoja, tipo cualquiera, con un papel, sirve igual, digamos, como que es igual de valioso que uno súper armado y súper editado y súper cosa, ¿no? O sea, claramente el otro es más lindo, pero a los fines, digamos, como de documentar algo, de hacer luz y foco a algo que tiene que ver con relatos preferidos, con mi historia preferida, por ahí como una cosa así del momento, escrita a mano con el papel, lápiz o felpa, fibrón, no sé cómo se dice, que haya, por ahí es como igual de valioso, ¿no? Y eso para mí ha sido muy importante, que es algo que incorporé, entonces como que cada vez me encuentro documentando más y más cosas en pequeños fragmentos de papel, eh, o incluso ahora con la virtualidad, eh, también, ¿no? O sea, como escribir un poco y así como está, tucu tucu, lo envío, lo leo y lo envío después y está muy bueno eso también. Y te puedo preguntar como, ¿por qué lo importante de poder hacer el documento? Así como de no quedarse en que tiene que ser súper bonito o producido, sino que de repente más bien la relevancia o la urgencia de hacerlo y entregarlo, ojalá luego. Como, ¿cuál es el Sí. sentido o el efecto
que tú puedes estar esperando. Claro, como que eso es como para mí, o sea, como que el documento es como sacar una foto, ¿no? Así como tuc a un pedazo, ¿no? Y que quede la foto y que uno pueda volver a esa foto permanentemente cuando haga falta, o esta idea como de resaltar lo dicho de lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, y es como para mí, como hacerle así como un super zoom, una foto gigante, ¿no? Y que uno la puede tener y llevársela y recurrir a ella cada vez que haga falta, ¿no? Como que para algunas personas con las que yo trabajo me dicen, como que la conversación, ¿no? Las cosas están claras, pero después yo me voy y, bueno, sabemos que el contexto sigue como todo, con todas tus historias dominantes, entonces eso por ahí se pierde. Y poder recurrir al papel y volver a leerlo y que esté presente, ¿no? Entonces como llevarse un pedacito de esa conversación, me parece que es lo bueno y que es lo importante, ¿no? De que es como una herramienta eh, como una persona, como yo me necesito acordar porque me olvido, entonces cuando me necesito acordar sé que puedo volver ahí y que ahí tengo como algunas cosas anotadas que después en la vida cotidiana capaz me las olvido, pero sé que está ahí, ¿no? Entonces como eso, y que quizá en el afán de hacerlo súper guau, por ahí se pierde como esa inmediatez de eso que fue importante en esa conversación, ¿no? Mm. Nichan, Yo ¿tú estaba, querías decir algo? sí, estaba pensando, o sea, un poco preguntaste por por qué los contradocumentos, por qué son contra, y Mm. em, estaba pensando en la importancia que tiene ver nuestro trabajo como un trabajo enfocado en la influencia en el equilibrio de los relatos, ¿no? O sea, un trabajo mucho más allá que un trabajo enfocado en la hora que tengamos, en el caso de personas que trabajamos en este formato, que se llama terapia, digamos, o el trabajo que sea. Si nos interesa como el enriquecimiento de relatos, estamos en un mundo donde la identidad y los relatos identitarios eh, están muy avalados y registrados y reproducidos en documentos, en pasaportes, en DNIs, en formularios, en certificados, en actas de notas, en etcétera, 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 ¿no? Es como muchas veces los ritos de pasaje de nuestra cultura están también avalados por algún documento. Entonces, por ahí la importancia de también dedicarle tiempo a la generación de documentos alternativos que justamente den testimonio a esto que a las personas les importan de sus propias vidas y que no sea un documento experto que viene a registrar, ¿no? Sea en forma de informe o de acta de notas o lo que sea, cosas que muchas veces no significan nada para las personas, en el mejor de los casos, o o en el peor de los casos, documentos que más bien reproducen conclusiones súper negativas de empobrecedoras de identidad. Entonces, en este sentido, claro, los documentos son como un mundo que, como dijo Mari, a mí muchas veces las personas me dijeron que los documentos permiten volver a los momentos de las conversaciones, donde a veces es muy difícil, porque eh, estamos como a veces co-creando algo que necesita de mucho sostén, y los documentos son parte de esto, creo. Y también de la importancia, bueno, si pensamos en nuestro trabajo también como la circulación de relatos preferidos, que muchas veces son relatos más marginados en esta cultura, a mí los documentos me han servido también para como resonar y compartir historias. Entonces, siempre que doy un documento, pregunto a las personas si puedo incluirlo en una carpeta que tengo, que es una carpeta que yo uso en conversaciones con otras personas y que puede ser como un andamiaje importante en relación a preguntar como, bueno, voy a contar algo muy concreto, que con una chica que estoy trabajando, tuvimos varias conversaciones y documentamos también algunos saberes
acerca del equipo del silencio respecto de un abuso que ella vivió y nombramos las estrategias del equipo de silencio, del equipo de silenciamiento. Y después lo dejamos como en un documento, bastante simple, digamos, nada muy creativo tampoco. Y este documento fue súper importante cuando trabajé con otra chica, también para empezar a hablar de qué estrategias de silenciamiento ella sobrevivió. Entonces, como estos documentos son mucho más allá de una cuestión como eh, individual y privada, sino que pueden ser también colectivos si las personas nos permiten, porque es de las personas. Entonces, por ahí un poco va la importancia que para mí tienen los documentos. Y cuando ahorita lo dijo, un documento que solo la persona entiende, como la importancia, o solo la persona, leemos estos documentos y solo las personas saben lo que significan. Eh, Esto es como, bueno, quería mostrar un documento en realidad, también. El primer contradocumento que yo recibí en la vida, que justamente me habla mucho de este saber local, porque justamente eh, es como un ejemplo de cómo lo que hacemos eh, puede ser muy interesado en los mundos locales de las personas que no son universales, ¿no? Entonces quería como mostrarles un documento, a ver si puedo compartir pantalla también. Ahí se ve. Sí, se ve tu computadora. Y ahora se ve un PDF. Y te lo estás con el micrófono apagado. Se ve tu computadora. Todavía. Claro, no, te decía que estás haciendo pública todos tus documentos, tus No pasa nada. más importantes. Pero ¿por qué entonces no lo logré? A ver. ¿Ahora? Sí, Muchas cosas se ven, muchas carpetas. no, ahora está. Sí, se ve. Ahora está, perfecto. Cuando en el diplomado ustedes contaron de los contradocumentos y mostraron algunos ejemplos, yo directamente pensé en este, que voy a contar ahora un poco porque es como un documento que mis papás guardan, tienen guardado y que para mí significa mucho. Bueno, yo estudié en una escuela alternativa, por decir, una escuela democrática en Israel, entonces este documento está en hebreo. Entonces voy a hacer como una traducción instantánea. Y creo que es como un buen ejemplo de cómo los docentes en mi escuela también desafiaban como la hegemonía de qué conocimientos son importantes, ¿no? Porque ahora lo veo muy claramente en la facultad también, que los conocimientos, los espacios que también que están al centro y que llegan a ser también como avaladores de lo que uno hace, son los académicos curriculares, ¿no? Y esto es un contradocumento que yo recibí a los 8 años, eh, que dice lo siguiente. La Escuela Democrática de Hedera otorga este certificado de graduación a Nitzan Pérez, eh, después de haber participado en las siguientes actividades. Eh, Jugar sin parar días y días en el Jimmy Jolly, era un parque gigante que teníamos en la escuela. Reventar la sala de los colchones, era una sala que teníamos que estaba abierta unas horas al día y uno podía ir ahí a hacer lo que quería y fue una sala muy divertida. Hacer arte con distintos materiales, eh, disfrutar mucho, construir en el barro, eh, cavar túneles y hacer teatro. Y va la firma de todos mis docentes de aquel momento. Entonces, bueno, nadie de ustedes entiende este documento, primero porque está en hebreo, pero después porque habla en términos como que yo comparto solamente con amigos que tengo hasta ahora, que son amigos de la escuela, que saben muy bien qué es la sala de los colchones, qué es el Jimmy Jolly, este parque atrás. Solo nosotros tenemos imágenes acerca de lo que significa, ¿no? Este para mí es como un contradocumento que sería tan fácil hacer, por ejemplo, en el trabajo con niñas también. Sería tan fácil interesarse y registrar en términos locales lo que resulta significativo para las personas. O sea, es como
como dijo Marie, tampoco no es nada de otro mundo. Mm. No es nada de otro mundo, pero me parece como que tiene efectos de otro mundo, ¿no? Para mí. Sí. Sí, yo quería como quizá recalcar una de las cosas que tú nombraste, Nitzan, que, o sea, como en nuestra cultura está tan avalada quienes somos a través de diferentes documentos, y a mí se me hizo súper clara la imagen cuando Michael White relata algo así como en el hospital en que trabajaba, que la gente iba como con un dossier así gigante, le pasaban un dossier gigante de informes que eran solo informes de déficit, ¿no? De faltas, de fallas, de trastornos, que era todo lo que estaba registrado, ¿no? De identidades en falta, en el fondo, inadecuadas, alteradas, y cómo eso pesaba, ¿no? Entonces, la idea de estos contradocumentos justamente por poder contrarrestar estos efectos normalizadores y patologizadores y clasificadores, ¿no? Propios de la cultura y sobre todo en el área salud mental, qué sé yo, y poder registrar y dar fe, digamos, ¿no? De las personas como multihistoriadas, con otras historias, con estas historias preferidas, y sobre todo con este registro, como decía también la Marielita, de los saberes locales, ¿no? Como toda su sabiduría, todas sus habilidades, todas las cosas que le pueden hacer sentido en la vida, lo que las mueve, que dar fe de eso, ¿no? Que quede un registro que tenga un peso también. Y bueno, y lo otro que tú decías de que pueda compartirse además este saber con otros, que eso puede circular y también a la vez colaborar con la vida de otros. Sí, y además en esto como de la identidad, ¿no? Que vos decías, claro, como, eh, o sea, mi experiencia, sobre todo cuando trabajo con niños y hago algún documento tipo certificado, diploma, lo que sea, como la emoción por compartirlo, ¿no? O sea, que son cosas que dan ganas de compartirlo, de llegar a la casa y mostrarle a la mamá, al papá, a los hermanos, no sé, a quien sea, digamos, es importante en la vida de ese niño, eh, y como el orgullo que da, como que tener esto que a mí me representa, ¿no? Yo por ahí hago como con los chicos como certificados así como de pequeños pasos que van haciendo, ¿no? Como, bueno, se animó a hacer tal y tal cosa y lo certifico como donde hago la orden para las obras sociales y qué sé yo, le pongo el sello y todo, es como, esto es para mí, o sea, yo me lo llevo, esto es para mí, ¿no? Es como la emoción, digamos, de que sus pasos están como certificados por la psicóloga y puesta el sello y qué sé yo, ¿no? Y compartir eso, lo que tiene como la identidad, ¿no? Como compartir eso eh, con, con las personas. ¿No? Mm. Las personas que para ese niño o niña sean importantes, para mí eso también es como muy valioso. Yo quería decir tres cosas, ¿puede ser? Solo dos, ¿Dos? ¿Cuáles sí, dos? porque recién has dicho, quiero decir una, ahora son tres, En- Ya, bueno, voy a elegir al azar. al azar. No, primero que todo quería decir que Ángel, obviamente no me aguanté y le pregunté si estaba viendo, o sea, qué le pareció lo que había visto. Me dijo, estuvo genial, me reflejé en ese cuento narrado, fue escuchar un trozo de mi vida. Gracias y unos abrazos. Y que fuera público fue terapéutico y liberador, fue un regalo. Después me dijo, voy a seguir viendo el directo. Mm. Como deja de hablarme, voy a seguir viendo el directo. Así que esa era una cosa que quería compartir. Eh, eh, lo otro es que este documento me demoré 15 minutos en hacerlo, porque una de las cosas que uno empieza a hacer con la práctica
es que lo que uno escribe en las sesiones, lo que uno escribe en las conversaciones o en los encuentros con las personas o con la familia, las comunidades, lo que sea, son como un poco documentos. O sea, son documentos, pero son como, parten siendo el desarrollo de un contradocumento. Yo muy habitualmente, no siempre, pero muy habitualmente parto leyendo fragmentos o la conversación completa que tuvimos antes. Habitualmente la primera vez que hago eso, las personas me dicen, bueno, ¿para qué si ya sé de lo que hablamos? Le digo, déjame leerla para que sepas lo que estoy escribiendo y me digas si es que está bien lo que estoy escribiendo o tendría que escribir cosas distintas. Y cuando les leo, un poco lo que decía Marielita, ¿no? Como rescatar lo dicho de lo que se está diciendo. La gente se sorprende porque en sí mismo esa lectura es un contradocumento que están sus palabras y sus palabras que tienen que ver con los territorios preferidos de vida o con los pasos que están dando o con los nombres locales y particulares que están poniendo los problemas y así. Esas dos cosas quería decir. La tercera la voy a dejar Decirla. a dos jueves más. No, la tercera tiene que ver con eh, que está, o sea, estoy pensando, es súper importante saber dónde y cómo hacemos estos documentos, eh, como estamos insertos en la cultura. Esto que tú decías, Marilita, también de como la forma, la estética que toma un documento es tan particular y tan local, no es como tomar esto que hice yo ahora y empezar a reproducirlo, porque esto tiene que ver con un libro y con escribir a mano y con Ángel y con su interés, porque esto es para Ángel, no es para todo el mundo. Pero hay veces que se me vino por lo que tú dijiste, Marilita, como hay veces que trabajamos en instituciones en los que no podemos jugar tanto con los formatos, por ejemplo. Y lo que yo quería decir ahí es como que es una pregunta muy recurrente. ¿Cómo lo hago? Porque yo hago informes de la PDI, ¿cómo lo hago si yo tengo que hacer informes psicológicos? Y en las prácticas narrativas uno empieza a desarrollar habilidades para subvertir incluso los formatos formales. Ningún formato, ninguna estructura formal está carente de grietas o fisuras y nos empezamos a ser expertos en esas fisuras, en meternos en esos intersticios que abren posibilidades para honrar las disidencias, para honrar las subversiones, para honrar los saberes disidentes locales. Las historias preferidas también, ¿no? O sea, como que Las historias. generalmente son las que quedan afuera. Exactamente. Entonces, claro, todo esto que estoy diciendo es como decir, no importa el formato, puede ser un informe a un juez, pero usamos esa estructura, pero hay cosas que van a ser distintas ahí y que hacen una diferencia. Bueno, hay mucho más que conversar, pero esas eran las tres ideas, por lo menos. A mí, como ítem en relación a eso, lo que yo hago, o intento lo que puedo, ¿no? Cuando tengo que hacer algún informe, que por suerte ya no hago tantos de esos que uno odia hacer, eh, es como leerlo con la persona, ¿no? O sea, como que ese informe, porque a mí mucho me han enseñado como que eso no, la persona no tenía que saber lo que decía ahí, que uno le entregan sobre cerrado. Yo, si yo leo el análisis de sangre que no entiendo, ¿cómo? Que, o sea, obvio que la persona va a hacer medio paso del consultorio y lo va a abrir, o sea, es obvio, ¿no? Entonces, como, no sé si me ven los profesores de la facultad me retan, pero yo lo que hago es como mostrarle, ¿no? Como hacerle público lo que estoy escribiendo, y les explico que por ahí tenga que hacer un lenguaje técnico, digamos, en función, depende de quién esté dirigido, ¿no? El informe, entonces como, bueno, si es para el colegio quiere saber esto y esto y esto, entonces yo por eso pongo esto y esto, y por eso lo pongo en este lenguaje que significa esto y esto, ¿no? Como, y así, como cuando uno pregunta, cuando hace un contradocumento, esto te parece que está, digamos, como está bien, hay algo que quisieras cambiar, también como trabajarlo con la persona, ¿no? Como para que después cuando llegue y abra, y aparte porque todos sabemos que todos los informes son leídos por las personas dueñas de los informes, entonces creo que lo mínimo que merecen, o sea, es como de entender qué se está diciendo ahí sobre su vida, ¿no? Y tener derecho a decir algo sobre eso, ¿no?
Entonces para mí es como bien importante como hacerlo público, ¿no? Y decir, bueno, yo pongo esto por esto, y pongo esto o no pongo esto, y quisiera poner esto, pero no sé qué. Y bueno, eso, como buscarle también como la forma y la manera de... A propósito de formatos y eso, quería leer una pregunta que hay de Amanda, que dice, hola gente linda, igual quizá ya salió, pero si tiene sentido, ¿cuál es el valor o aporte, gracia, brillo que le otorga el arte a estos documentos en su experiencia con esta herramienta? Está interesante. Que le otorga el arte. Claro, como el ponerle algo Como la como el estética. diseño, la Claro, producción justamente, ¿cuál puede ser el aporte de eso en esta herramienta? infinito, va, digo yo, no sé. Y a mí me parece que justamente va a tener, eh, o sea, como mucho valor, pensando como qué es la historia de cada persona. O sea, por ejemplo, y en esto yo pienso que lo importante es esto que siempre me enseñaron de chica, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe, ¿no? Entonces, como uno no puede saber hacer todas las cosas, por ejemplo, yo hice una vez un documento musical, y con, porque era un chico que le gustaba. Entonces, yo hice la letra, yo mentira, él hizo la letra, yo la acomodé, y le pedí a Ita, que es el que sabe, que lo transforme en canción, ¿no? Y como que claramente tuvo muchísimo sentido para esa persona, porque era una persona con cosas para la música, ¿no? Y después, bueno, el otro que sí lo conocen, que hicimos un libro también con un niño con el que trabajaba, y que obviamente yo no sé hacer eso de arte de libro, y esta amiga, mi amiga diseñadora, ella me lo editó y me hizo un súper libro, y creo que eso como, para mí le da no sé, como más color, más, como que lo hace más lindo, más fuerza, ¿no? Pero pienso que no significa que sin eso el documento pierda valor lo que uno intenta hacer. Mm. Bueno, Amanda hace una aclaración también, dice que no se refiere solo a la producción, sino que a también como a la presentación, al contenido, ¿no? En lo que expresan las palabras y las metáforas que permiten los documentos. Eh, bueno, yo creo que ahí también es una super posibilidad como como, no sé si de realzar o de generar como un espacio más poético, eh, que no significa necesariamente como cambiar las formas de expresarse de las personas, sino que como, como uno ordena, eh, de acuerdo a las habilidades que uno tenga, ¿no? Quizás no, uno no tiene tantas habilidades, pero como si está como el ánimo o la esperanza y las ganas de, como de honrar esa vida, de honrar esa historia. Creo que es posible que cuando uno junta las palabras de las personas, puede ordenarlas de una forma, moverlas, juntarlas, agregarle quizá una palabrita o un conector, algo, y que surja algo eh, poético. Eh, para mí, si tú preguntas, Amanda, es como justamente darle más brillo o más potencia eh, al texto, a lo escrito, a sus palabras o a lo que sea, ¿no? Como un realce, como una, mm, no sé, potencia, eh, cuidando el mantener que sea sus palabras lo más posible, ¿no? Como, o el sentido que uno sabe que puede tener esas palabras. Y aparte, muchas veces a mí me pasa como cuando uno lo ordena, o esto como dice, lo que lo volvés a leer,
es como que la persona se encuentra con sus palabras, pero al estar puestas distintas es como, wow, o sea, wow, yo dije eso, digamos como, sí, yo solo lo acomodé, ¿no? Como que son igual, son solo tus palabras, ¿no? Y por ahí me pasa como, uy, tremendo lo que dije, o qué importante, o como esa cosa de que me citaría a mí misma, ¿no? Como que esta es una frase súper importante porque le hace súper sentido a la persona, y resaltarla está muy bueno, y por ahí uno si le da, no sé, como algún formato y y repetís como algo que sea importante y qué sé yo, uno le va poniendo como el foco, y genera como, no sé, la persona como eso de encontrarse con sus palabras desde otro lugar. Esto también como lo importante que la vez pasada hablábamos de si leerlo ¿no? O no, qué pasaba si uno no leía el documento, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me había pasado con el tema de toda la virtualidad, que empecé como encontrándome que mandaba los documentos y no los leía, no se los leía yo a la persona. Eh, y después me pasó que trabajé con alguien y se lo leí y me dijo como, wow, qué fuerte que es escucharlo. Y dije, claro, es como una parte muy importante que yo le estaba omitiendo, ¿no? Porque es escuchar desde la voz de otro tus propias palabras, ¿no? Que no es lo mismo que leerla en voz baja, entonces creo que eso también hace a esta brillo, magia que tiene escucharse. También decir que la presentación y el contenido no son cosas distintas. La presentación es el contenido también. No es casualidad que un texto policial o judicial tenga una cierta estética y que un documento de celebración tenga otra. Eh, uno está, el significado se está compartiendo no solo a través de palabras, sino que de todo lo que expresa. Y la estética o la presentación es parte de todo eso, de la construcción de significado. Además tiene que ver con las imágenes. Y las imágenes es algo que en las prácticas narrativas nos interesa mucho. Hoy una mujer me dijo, una mujer con la que trabajo hace mucho tiempo, que de muchos de los documentos lo que le queda, el recuerdo que le queda es esa mano, me decía, esa mano que pusiste en el documento, esa mano. Más que el texto que le puse incluso, esa mano. Ella sabe lo que significa esa mano. Las imágenes evocan, las imágenes son muy poderosas en ese sentido, en el sentido de evocar. Entonces, cuando uno ocupa las imágenes locales, las imágenes que tienen que ver con la construcción de significado de los territorios preferidos de las personas, son muy evocativas. Son simbólicas, hay mucho simbolismo. Entonces, abren posibilidades en lugar de cerrarlas también. Hay otro comentario, Caro, no sé si lo quieres leer tú o lo leo yo, pero que habla del cine comunitario, Sí, dale. que Daniela Lozada piensa mucho, dice, el cine comunitario se vuelve una posibilidad de contar otras historias y construir nuevas narrativas sobre los territorios y las personas que allí viven desde sus propias voces y sus propios saberes. Absolutamente, son tecnologías de producción identitaria. eh, Mucho de la teoría queer se fundamenta en ver la tecnología en las tecnologías del cine, por ejemplo, de cómo el género es una construcción y cómo el cine opera como un dispositivo de construcción de género. Entonces, claro, cines locales, cines comunitarios son tremendos. Sí. Ahí tenemos historias también en relación a eso. Claro, como, o sea, los documentos pueden ser a través de cualquier tipo de registro, ¿no? Oral, musical, cinematográfico, de fotos. Hay muchas formas de hacer registro. El tema es que se pueda rescatar y, y mantener justamente para como una reserva de memoria, de recordatorio, de compartir esto de los saberes locales, eh, habilidades, esperanzas, etcétera, ¿no? Como
yo siempre pensaba como todas las formas de lucha son válidas, para hacerle el peso a las historias, a los discursos normalizadores, a las historias dominantes del problema, como que tenemos que usar todos los recursos posibles para que esto agarre consistencia y pueda permanecer y incorporarse, hacerse carne en las personas. Nichan, ¿quieres comentar algo? Que María quería. poquitos No, minutos. yo solamente quería leer que nos quedaron algunos comentarios sin leer. O sea, de Angie, que dice que conmovedor, pienso en cómo ese relato tocaría la vida de dos hombres que acompaño. Y José Pinto también decía que interesante pensar que los documentos oficiales que suelen hablar de las personas finalmente no pertenecen a estas. Son tan ajenos, con palabras tan extrañas, como hablan de alguien que no es. Me parecía como importante también eh, leer. Y acá hay algunos más. ¿Está bien si leo? ¿Mm? Bueno, si le respondimos a Amanda, dice que sí, aunque sea una respuesta inabarcable, gracias. Felipe, súper recomendable la app Canva para la realización de contradocumentos. Sí. ¿Puedo hacer un comentario de esto? ¿Qué? Quiero hacer un comentario de la app Canva. Ah, Que hay sí. gente que le gusta mucho, como yo, ese documento que leí lo hice en Canva, me demoré 10 o 15 minutos en hacerlo porque traspasé el texto, básicamente le puse unos colores, trabajé un poquito en la estética nada más, pero hay gente que no le gusta usar Canva. Es como lo que tú decías, Marilita, o ir a la casa de la Caro cuando está haciendo documentos que son lápices de colores y papeles. Si tienen esas habilidades y uno le saca una foto, o sea, puede ser mucho más simple como conectarse con esas habilidades propias para hacer documentos y Canva es un recurso más. Excelente, a mí me encanta Felipe Canva, pero hay gente que no le gusta simplemente. Que no O se sea, limiten, yo, no se limiten a eso, ah, ¿no? sí, A esa, eso voy. si fuera más tecnológica quizás me gustara, pero me gustaría, pero sufro, me O hasta el falta. Paint, por ejemplo. Sí, Sí, pero también empezar a mirar a que todos los documentos narrativos tengan ese toque Canva que es tan reconocible además, sería terrible. Es súper buen recurso y hay otros recursos más también. Claro, Eh, o sea, cada documento es como súper particular y tiene sentido para la persona que lo recibe y también es súper particular en relación a la persona que lo hace. No todos tenemos también, que hacer los mismos documentos. exacto, súper eso. Y Julio yo quería también decir, decía algo, ¿cómo? perdón, no, que iba a leer lo que decía Julio. Ah, dale. Caro, ¿Ah? justo antes de eso, como empezamos a 10 minutos más tarde, podríamos quedarnos hasta las 8:10, 10 minutos más y así 10 Nitzan minutos, puede contar la historia que quiere contar. ya. Dice, creo que el arte en los contradocumentos tiene que ver con el acceso a un lenguaje más allá de lo verbal, evoca imágenes, metáforas, sonidos, estos pertenecen y se pertenecen con quien los enuncia. Un poco que está diciendo algo así, ¿no? Eh, Nati dice, recibido hermosas recetas y saber que cuando las necesito están ahí y lo feliz que me hizo. Besos desde Argentina. En la búsqueda de lo estético, dice José Pinto, no sea una camisa de fuerza para el desarrollo de nuestra creatividad. Parece que también es relevante que ese contradocumento sea fiel a nuestro versionar. Exacto. Nitzan, tú querías Sí, compartir. bueno, también en relación a lo que dijo Nati, pensé en que muchas veces las personas me contaron que los documentos adquieren más importancia con el tiempo, incluso. O sea, no es solo la importancia que pueda tener en el momento, sino un año después o 2 años después, o en momentos difíciles, o en momentos en que de repente escucho las voces de nuevo, o en momentos en que nuevamente pienso en, no, etcétera, ¿no? Es como también el viaje que significan los documentos. Y en relación a esto, como también el registro temporal, a mí me resulta súper importante, porque a través de los documentos se ve también el viaje que son nuestras conversaciones.
Y por eso mismo también a mí me gusta, en lo posible, no siempre lo hago, pero hacer muchos documentos, no solo uno cada tanto cuando hay algo hiper elaborado, sino aunque sea una frase justamente, o no más abuso, o basta de maltrato, o alguna imagen justamente. Es como tener muchos documentos que también llevan la fecha, al final cuentan una historia de por sí. Sí, Y eso es algo que a mí me resulta muy bonito también, como saber que las personas, bueno, justamente lo que dijo Nati, como las personas saben que, que tienen ahí algo registrado importante. Entonces, eh, bueno, quería otra vez compartir algo muy bonito para mí, que pasó hace 2 semanas, que una mujer que acompaño hace un buen tiempo, no siempre tenemos conversaciones semanales, sino es como depende de la época, y yo intento hacerle muchos documentos, con sus frases, o eso, como testimoniando algo que sé que es importante. Siempre también con algo que no mencionamos quizás, pero que es importante hacer, que es como leer los documentos y saber si la persona quiere cambiar algo, si la persona agregaría algo, si la persona quitaría algo. Y muchas veces toca hacerlo también, porque si no nos quedamos con la idea de que lo que hacemos alcanza y está perfecto, y a veces como que no, a veces es importante saber qué las personas tienen que decir sobre las formas en que decimos algo acerca de ellas. Entonces, a esta mujer le intento hacer bastantes documentos, y, y hace como 2 o 3 semanas me contó que decidió imprimir todos los documentos. Es una mujer que yo no conozco en persona, de hecho, solo la acompaño en línea hace mucho tiempo, y que decidió imprimir todos los documentos que le hice alguna vez. Y algunas cosas más que ella agregó, cosas que ella escribe también. Y decidió imprimirlos y colgarlos en una pared de su casa, en la pared justo que da frente a su cama, no en cualquier pared. Y eso fue para mí muy bonito. Tuvimos una conversación sobre qué significa poner algo en la pared, como que me estaba interesando porque sabía que para ella significaba algo también, como qué ocupa las paredes de su casa, qué tipo de fotos, por ejemplo, ¿no? Como no cualquier cosa ella va a poner en la pared. Y estuvimos hablando un poco de eso, y me contó que decidió llamar a este muro, a esta pared, el muro de la dignidad. Y quería compartir una foto de esto, porque a mí me conmovió mucho, como saber que ella decidió... ¿Ahora se ve una foto? Eso, el muro de la dignidad. Y para mí fue muy bonito porque la entrevisté un poco en torno a eso, y justamente me habló de la importancia que tienen los documentos después de un tiempo, y volver a leer sus propias palabras, y volver a ver imágenes que son importantes para ella, eh, y como que se despierta y directamente ve esto. Entonces, bueno, de hecho hoy mismo le pregunté un poco, le pedí permiso para compartir esto, porque si no, no lo compartiría tampoco. Siempre lo que compartimos es con permiso de las personas. Eh, y le pregunté un poco como por qué fue importante hacerlo, y también por qué fue importante como darme a mí permiso. Y me habló de los documentos, y me escribió: los documentos van siendo la otra memoria, las historias chiquitas e invisibilizadas, pero amadas, necesitadas y posibles. Las historias que todavía no te crees mucho, pero que están allí diciéndote: sí, esta también sos vos. Las leo y me va dando cariño conmigo misma, porque lo que está escrito ahí me gusta mucho de mí, de lo que quiero con mi vida y de cómo quiero estar en el mundo. Los documentos me muestran que son historias que no tienen muchos fans detrás, son historias de existencia difícil y solitaria, pero no por eso menos hermosas y valientes. Son historias que me hacen sentir una especie de fantástica hermandad cuando otras y otras resonamos con ellas. Gracias a que están allí,
escritos en esta pared no se me olvidan. Qué emocionante. Entonces, esto para mí es como un buen resumen de por qué hacemos este trabajo. Totalmente. El muro de la dignidad. Súper buena No lo saque. síntesis. No lo saco. Aparte está como resaltado, ¿no? Con flechas y... Mm. Claro. Quedan 2 minutos. Sí, solo decir como que acá hay algunos documentos, no sé si ven la flecha, que son un documento de una imagen y una frasecita también, de otra imagen y otras frases. Es como justamente las imágenes y la estética y lo que significan estas imágenes y todo eso. Bueno, a mí me emocionó mucho cuando me contó. Lo venía a traer hoy. Gracias y gracias por ella de compartirlo. El archivo de una memoria subversiva, es como son los documentos también. Pasaron los 10 minutos. Queda uno. ¿Quién se lo toma? ¿Quiere Yo. decir algo? Quería nombrar a la gente que ha escrito, a Jonathan Ormazábal, Francisco Guerrero, que saludaron con cariño, José Pinto, Isaac Pereo, Pamela Escorza, la Dani Vaso, Noemí Jacqueline, Tania Espinosa, Jimmy Neutrón, Milagros Lingua, Liebre, Cecilia Gómez Arredondo, la Angie, Mónica Montenegro. Mónica Montenegro más abajo, sí. Como gracias por estar y a la gente que no escribió pero que está escuchando. José Pinto. Sí. José Ah, Pinto. ya lo había nombrado. Sí. Sí. Bueno, yo espero que esto sea, ojalá, podamos haber transmitido algo como de invitación y interés para las personas que están en esto y ganas de lanzarse a construir documentos y poder usar esto como una herramienta poderosa, ¿no? De registro, de memoria, de recordatorio, de encuentro con otros, de muchas posibilidades. El Nachito Galdames, qué pulento el muro de la dignidad, cariño. Gracias a esta hermosa tarde, gracias a las personas que quisieron compartir sus documentos con nosotros, dice la Dani. La Ana Montaner, muchas gracias. Julio Gutiérrez fue hermoso, gracias. Carolina, gracias. Esa no eres tú, ¿no? No, me doy gracias. No, Estuviste fantástica. claro. Y invitarles, @pranaschile. @resonancias BSAS. @resonancias. Y en YouTube, en la página de YouTube de Resonancias Prácticas Narrativas, hay mucho material también que voy editando y intentar hacerlo lo más disponible posible. Y yo, que no tengo ninguna habilidad de edición ni de subir ningún material, @la otra historia, prácticas narrativas Tucumán. Son Yo, bueno, somos varias, ninguna con habilidad de subir nada. Sí, sí. Y hay otros colegas también, la gente que está interesada en esto, ¿no? Como los colegas de Nárrate. Porque me puse a nombrar y se me van a olvidar y esto es terrible, pero hay muchos colegas. Vamos a dejar ahí anotado en la descripción del video cuando quede grabado, también vínculos a muchas personas que estamos haciendo esto, como no somos estas 3 instituciones, organizaciones, que somos nosotros nomás, nosotros aquí. Hay
mucha gente que está haciendo esto y la idea es que se siga sumando cada vez más gente. Exacto. Buenísimo. Bueno, Bueno, nos Bueno. vemos en 2 semanas, ¿no? Quedamos invitados para 2 semanas más. Sí. Iremos. del mismo canal. Mismo canal, misma hora, ¿no? Sí. Besos. Bueno, adiós. Besos. Cuidarse que viene octubre y hay que estar sanos para ir a votar. En Chile, Ah. sí. Sí, en Chile. Sí, sí, sí. ¿Para ir a probar, te escuché? No, votar. Ah, te equivocaste. Ah, aprobar, dijiste. A probar, Ah, sí, claro. para ir a probar. Probar. No. Dale. Ya. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Un beso a todos. Besos.